conoce por los frutos. Sin cesar, perseveramos en nuestro Dios. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Como el Señor Jesús nos enseña en la parábola de la viuda insistente, en la que el juez no quería hacerle justicia, pero ella insistía mañana y tarde, hasta que el juez, que decía que ni temía a Dios ni a los hombres, terminó diciendo que esa mujer le iba a agotar la paciencia y le hizo justicia. ¿Cuánto más el justo juez? Es lo que nos enseña el Señor Jesús. Con la inteligencia, sabiduría, con nuestra atención, el tiempo, la mente, todo de nosotros, clamamos a nuestro Dios. Justo juez, como la viuda insistente. Y agradecemos a nuestro Dios que no deja caer su palabra a tierra. Lo que nos enseña el Señor Jesús acerca de orar sin cesar. Nosotros agradecemos que la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Y a un árbol se lo conoce por los frutos. Oramos a nuestro Dios, a Él clamamos. Él nos enseña. Somos enseñados por Dios, la sabiduría de los siglos. No privilegiamos lo secundario, no confiamos ni en hombres ni en mujeres. El Dios de Israel nos hace vivir confiadamente. Muy bienaventurados, muy bendecidos. Solo con Él cada día es más excelente. Vengan, aclamemos alegremente al Dios de Israel. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque el Dios de Israel es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Dios de Israel, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Deliberadamente, en forma calculadora, perseveramos en nuestro Dios. Sin cesar, clamamos a nuestro Dios. Nuestro Dios creó los ojos y nos ve. Nuestro Dios creó los oídos y nos escucha. Y a Él oramos por los niños. Cada papá, cada mamá envía a su hijo, a su hija, a la escuela, colegio, instituto, club, sociedad, a recibir formación de algún tipo. Oramos por cada niño, por cada pedagogo, por cada docente y especialmente por ESI. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada respecto. Canten al Dios de Israel cántico nuevo. Canten al Dios de Israel toda la tierra. Canten al Dios de Israel, bendigan su nombre. Anuncien de día en día su salvación. Proclamen entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Dios de Israel y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Dios de Israel hizo los cielos.
alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributen al Dios de Israel, oh familias de los pueblos. Den al Dios de Israel la gloria y el poder. Den al Dios de Israel la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Dios de Israel en la hermosura de la santidad. Teman delante de él toda la tierra. Digan entre las naciones, el Dios de Israel reina. También afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Dios de Israel que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Nosotros nos alegramos en nuestro Dios y oramos por cada líder, porque como somos enseñados en su palabra, cada líder fue de bendición para su pueblo o no, y causó la bendición, bienaventuranza, alegría a su pueblo, o causó su propia caída, la caída de toda su casa y la caída de la nación. Desde luego que oramos por los líderes que invocan el nombre de nuestro Dios. Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Abascal, Santiago Peña, Zelensky, Novoa, Paz, Cast, Molino, entre otros. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción. Y ustedes, necios, entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que hallan sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Dios de Israel es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes, determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. El Dios de Israel me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos
fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, óiganme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Dios de Israel. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. A nuestro Dios amamos más que a todos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra lealtad, nuestra fidelidad es con nuestro Dios. Nosotros, sin cesar, perseveramos en nuestro Dios. Él es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra salvación. Y a Él clamamos, rogamos su voluntad. En Argentina, en Israel, en la triple frontera, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, toda la tierra. Con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Hecho está, la Escritura no puede ser quebrantada. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Él no deja caer su palabra a tierra. Pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Rogamos su voluntad en Argentina, Israel, la triple frontera y en cada uno de los siguientes respectos. La voluntad de nuestro Dios en el terrorismo, narcotráfico, narcocriminalidad, narcoterrorismo, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada cuca, tira piedra, en cada puntero político. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace descansar. Él nos sustenta. Agradecemos a nuestro Dios que somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. El Dios de Israel es la fortaleza de los siglos. Y Él nos ordena, diga el débil, fuerte soy. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aunque la vida del hombre es como un instante en el tiempo de la eternidad, todo el tiempo andamos en pos de nuestro Dios. Todo el tiempo nosotros alabamos en el Dios de Israel su palabra. Él nos enseña. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan, y anden por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha.
No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Dios de Israel es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Agradecemos a nuestro Dios, que nos libra del mal, del malo, de malas asociaciones, de los de astuto corazón. El Dios de Israel nos libra de los hombres, mujeres rencillosos. Nos libra de los que practican pecados de muerte, de los que son anatema, maldición. En su palabra, en la palabra de nuestro Dios, somos enseñados acerca de los que hacen vendas mágicas, velos mágicos para todas las edades. Pero el Dios de Israel se burla de ellos. A nuestro Dios clamamos. Él es el guardador de nuestras almas. Él rompe los lazos de los cazadores de almas. En el nombre de su Hijo Jesucristo se deshacen todas las obras de Satanás. El Dios de Israel es el guardador de nuestras almas. Él rompe los lazos de los cazadores de almas. Y nuestra alma huye como un ave libre, porque el Dios de Israel es el guardador de nuestras almas, que guarda nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre, y el maligno no llega a tocarnos. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios y oramos sin cesar. A nuestro Dios clamamos. Él nos enseña: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos enseña. Donde dos o más de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que pidan a mi Padre, yo se los concederé. Somos mucho más que dos. También somos enseñados. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a una puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. A nuestro Dios clamamos y rogamos su voluntad en todos aquellos que tienen trabajos simultáneos. Por ejemplo, hay trabajadores que van a su superior pidiendo más empleados porque tienen sobrecarga laboral, pero admiten que cada empleado que se les ha dado, cada empleado que ahora está trabajando, tenga trabajos simultáneos, que durante las horas que les pagan además estén trabajando para otros. Y nuevamente esos que habían pedido empleados vuelven a pedir más empleados porque tienen sobrecarga laboral. Uno, al analizar esa situación, podría decir: no tienen sobrecarga laboral porque si tienen tiempo para trabajar simultáneamente para otros, es que les sobra tiempo. En tal caso, podría hacerse una redistribución del trabajo.
Oramos a nuestro Dios por su voluntad en cada situación como esa, o como hemos meditado días anteriores, comparando a los trabajadores con albañiles. Si uno paga una jornada laboral a un albañil y luego el albañil le dice a uno que necesita más dinero, por eso durante la jornada que uno le paga, él también, como necesita más dinero, va a trabajar para otro empleador al mismo tiempo, durante la jornada que uno paga. Y el albañil aclara que su producción no va a disminuir, que como lo venía haciendo, él va a seguir construyendo una pared por día. Pero uno puede responderle: ¿sabes por qué tenés un ayudante? Porque dijiste que no podías construir más de una pared por día. Por eso es que yo me veo obligada a pagar a un ayudante. ¿Cómo es que ahora sí podés en el mismo tiempo construir dos paredes? Una para mí y otra para otro empleador, y durante el tiempo que yo pago. O también podemos contestar, si se trata de otro tipo de trabajos, en el que nuevamente están trabajando simultáneamente para otros durante el tiempo que uno paga. Uno podría contestar: ¿sabes por qué tenés secretario o secretaria? Porque aclaraste que era mucho trabajo para vos. ¿Cómo es que ahora sí podés trabajar durante el tiempo que yo pago? Podés trabajar para mí y para otro más. También oramos respecto a los que tienen trabajos simultáneos. También oramos por aquellos a los cuales se refirió el funcionario Adorni, porque al hablar también de empleados públicos, él aclara que por supuesto que se va a controlar a los empleados públicos, porque hay que dar cuenta, hay que dar al pueblo cuenta de lo que se hace con cada centavo de su dinero. Y él habla acerca de empleados públicos que tienen un cargo, por ejemplo, de determinadas horas y se le paga a ese empleado público por esas determinadas horas. Pero hay otros empleados públicos que además tienen otro cargo por otras determinadas horas y se les paga por ese otro cargo. Y el funcionario Adorni aclara que por supuesto que se va a controlar que trabajen las horas de un cargo y la cantidad de horas que corresponden al otro cargo. Porque él hacía referencia a aquellos que son docentes y también trabajan en el ámbito salud, pero no se limita solamente a los que trabajan en la salud y tampoco se limita solamente a la docencia. Oramos por aquellos que cobran el doble, pero no trabajan la cantidad de horas que se les paga. También oramos por aquellos que tienen una ambición desmedida, codicia. Y para entenderlo mejor, hemos hecho una comparación con una pileta de natación en la cual hay muchos niños. Y por la peligrosidad, se estima que es indispensable que haya una persona guardavidas al norte, otra persona guardavidas al sur, otra persona guardavidas al este y otra persona guardavidas al oeste. 4 personas. Pero hubo uno que por cobrar el sueldo de 4 personas, afirma ese uno que puede estar presente en 4 lugares diferentes al mismo tiempo: al norte, al sur, al este y al oeste. Y afirma que puede socorrer, auxiliar a 4 niños diferentes que están en lugares diferentes al mismo tiempo. Oramos por todos aquellos que trabajan de esa forma y los que debieran ver no ven. Oramos también por aquellos que marcan el presente
y tienen 2 trabajos y marcan en horario, a veces inclusive son los primeros en marcar el presente, pero luego se van y no trabajan. O también puede ser que hagan trámites personales como dejar a su esposa en otro trabajo y luego trabajan un poquito para quien les paga. También oramos por aquellos que tienen 2 trabajos y en la parte pública presentan un certificado de que están enfermos y no se presentan a trabajar porque están enfermos, pero sí van a trabajar en la parte privada. También oramos por aquellos que utilizan el trabajo para hacer trámites personales, van al banco, hacen una gestión, cargan la tarjeta SUBE, van a comprar, van a hacer compras, van a la escuela de sus hijos, van a la farmacia. Oramos a nuestro Dios por cada uno que trabaja en forma simultánea de esa forma. Y también oramos a nuestro Dios porque los controles a los cuales hace referencia el funcionario Adorni, que también se haga en todas las partes de la Argentina donde en la actualidad no se hacen. Agradecemos a nuestro Dios que Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte, y en su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace entendidos en los tiempos, nos bendice con muchos recursos, nos bendice y nos enseña a ser buenos administradores. También agradecemos a nuestro Dios que es amplio en perdonar y prospera en cada uno la introspección, el arrepentimiento. Agradecemos a nuestro Dios que Él pone paz en cada uno para que nosotros podamos vivir y vivir en plenitud, porque nunca estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y el Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y somos enseñados cómo el Dios de Israel guió a su pueblo en tiempos de Moisés y cómo el pueblo, por causa de Moisés, que perseveraba en el Dios de Israel, cómo el pueblo pudo recibir la guía del Altísimo. Agradecemos a nuestro Dios, cada líder que es como fuego en el altar. Agradecemos a nuestro Dios que Él día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. Agradecemos a nuestro Dios que nos atrae y somos como fuego en el altar que no se apaga. Toda nuestra adoración es para nuestro Dios, porque del Dios de Israel, Dios grande, Dios temible, sobre todos los dioses, Dios de dioses, que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, el Señor de los señores, el soberano de los reyes del mundo. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña cómo Israel fue de gloria en gloria, de victoria en victoria, en tiempos de Moisés, por la guía del Dios de Israel, el verdadero Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Dios de Israel. Estas pues son sus jornadas con arreglo de sus salidas. Con arreglo a sus salidas.
de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras aterraban los egipcios a los que el Dios de Israel había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho el Dios de Israel juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por el medio del mar al desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Doca. Salieron de Doca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataaba. Salieron de Kibrot Ataaba y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gid-Gad. Salieron del monte de Gid-Gad y acamparon en Joctaba. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Ezión-Geber. Salieron de Ezión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho del Dios de Israel, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibot-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataín. Salieron de Almón-Diblataín y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Y habló el Dios de Israel a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
cuando hayan pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echarán de ustedes a todos los moradores del país y destruirán todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruirán todos sus lugares altos y echarán a los moradores de la tierra y habitarán en ella, porque yo se las he dado para propiedad y heredarán la tierra por sorteo por sus familias. A los muchos darán mucho por herencia, y a los pocos darán menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de sus padres heredarán, y si no echaran a los moradores del país de delante de ustedes, sucederá que los que dejaren de ellos serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados, y los afligirán sobre la tierra en que ustedes habitaren. Además, haré a ustedes como yo pensé hacerles a ellos. Sin cesar agradecemos a nuestro Dios, que no hace acepción de personas, y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. El Dios de Israel es nuestro bien, es nuestra herencia, es nuestra parte. El Dios de Israel es nuestro contento. Nosotros somos templo de su hermoso Espíritu Santo. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo, espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. El Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros reconocemos al Dios de Israel como el autor de nuestras vidas, autor y consumador de nuestra fe, autor de salvación eterna a los que le obedecemos, porque no andamos en dos caminos, andamos en pos de nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros no somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos, no damos entidad a los sueños, no andamos en pos de sueños mentirosos, no andamos en pos del engaño del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos sus visiones, sus revelaciones, su palabra, cada pensamiento que en él persevera. Y agradecemos que somos enseñados por nuestro Dios. Y el Dios de Israel habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que les ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendrán el lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite les irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Hasaradar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar Grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar Grande trazarán al monte de Or. Del monte de Or trazarán a la entrada de Hamat y seguirá aquel límite hasta Sedad.
y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazarán desde Hazar Enán hasta Sefán, y bajará este límite desde Sefán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será su tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se repartirán en heredades por sorteo, que mandó el Dios de Israel que diese a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Y habló el Dios de Israel a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que les repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun tomarán también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quisión; de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod; y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó el Dios de Israel que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela su buena, agradable y perfecta voluntad. Como acabamos de leer, después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será su tierra por sus límites alrededor. Nosotros no andamos en oposición contra nuestro Dios. Desde el río hasta el mar, el Dios de Israel ha dado esa heredad al pueblo de Israel. Nosotros no andamos en oposición contra nuestro Dios. Existimos para hacer su voluntad y no en la nuestra. Nosotros oramos sin cesar, porque un reino dividido no va a permanecer. Oramos por la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Él es el que pone y saca reyes. Rogamos su voluntad en la autoridad que estableció frente a Argentina. Oramos por su voluntad en el presidente Milei, en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la libertad avanza en Argentina, la libertad avanza en Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo para todo el electorado al votar en las elecciones a realizarse de ahora en más.
Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presente en elecciones de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo en elecciones, en comicios de ahora en más. Oramos especialmente por los candidatos que serán electos en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios respecto a las reformas electorales que el pueblo pide. Somos enseñados. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaba si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los no judíos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Agradecemos a nuestro Dios, que hasta el día de hoy nos enseña a través de Israel, a través de cada judío, que también fue cristiano,
Agradecemos a nuestro Dios, que día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. Y nosotros, como Pedro, judío, como Pablo, judío fariseo, como cada apóstol judío, perseveramos en oración. Oramos por todo el Medio Oriente, por los niños persas, por Ali Khamenei, los ayatolá, Erdogan. Pedimos la voluntad de nuestro Dios, su deseo cumplido en todo cuanto mencionamos y en todos cuantos mencionamos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno. Rogamos, imploramos, suplicamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno y en los enemigos de cada uno. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la Argentina, en Israel, en toda la tierra, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra tiene cumplimiento. Y así ha dicho el Dios de Israel: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Dios de Israel. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Dios de Israel y cuya confianza es el Dios de Israel, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Sin cesar, elegimos, adoramos, servimos, perseveramos en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y su nombre santificamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.